vamos a hablar de exosomas y bioestimulación. Lo primero que vamos a hacer es definir exosomas, lo hizo muy bien la doctora, pero vamos a detenernos un poquito de qué se trata, qué son los exosomas. Básicamente los exosomas es lo que vamos a extraer del secretoma de células madres cuando nosotros estamos haciendo el cultivo y la expansión de las células madres. En ese secretoma vamos a tener estas vesículas que, como decía la doctora, son el FEDEX, son las vías de comunicación, son parte de la función celular habitual, general y normal. Y estas vesículas lo que van a hacer es, en los medios de cultivo, se exponen a las células a agentes estresantes y se genera algo que se denomina fenómeno de hormesis. El fenómeno de hormesis es básicamente estimular, estresar a la célula con un estresor en su medida justa. Yo siempre cuando explico esto, se lo explico a mis pacientes, es cuando uno quiere cocinar un buen huevo frito. ¿Sí? ¿Cuál es el secreto? ¿Es fácil cocinar un buen huevo frito? No. ¿Dónde está el secreto? En la temperatura del fuego. Si yo pongo un estímulo muy fuerte, ¿qué pasa? Se me va a cocinar la clara y se me va a cocinar la yema. Si yo pongo un estímulo muy débil, la yema queda blandita, pero la clara también. Yo lo que necesito es que la clara esté cocida y la yema esté bien untable para el pancito. Bueno, esto es lo que nosotros hacemos, o lo que se hace, yo no, lo que se hace en el laboratorio cuando se hace el cultivo de estas células madre, y en ese cultivo se generan estos factores estresantes, estos estresores, y con esos estresores las células van a generar estos medios de señalización, estas señales que lo que están haciendo es diciéndole a las otras células: tenemos que fabricar tal cosa, tenemos que hacer tal otra, subió la temperatura, hay que subir el termostato, bajó la temperatura, hay que prender el aire acondicionado. Eso es lo que hacen estos exosomas. Estos exosomas tienen una gran capacidad de restauración y de regeneración tisular, por eso las vamos a usar. Y yo acá les puse, se liberan en todas las células. Todas las células liberan exosomas. Cumplen parte de la función celular general, es decir, son la transferencia intercelular de información. Tienen una morfología particular y esa morfología también les da la funcionalidad, es decir, una morfología funcional. Si no tienen esa forma, no sirven. Si la silla no tiene 4 patas, no me puedo sentar, por más que siga siendo una silla. ¿Se entiende? No cumple su función, morfología funcional. Tienen proteínas de superficie que son marcadoras de esa ruta endosomal que nosotros queremos estimular, y el contenido es según su origen. Eso lo explicaba también la doctora. Según su origen vamos a tener distintos contenidos. Tienen características que la diferencian de otras vesículas diferentes de lo que son los exosomas, es decir, de las microvesículas, de los cuerpos apoptóticos, de distintas moléculas, vamos a tener una diferenciación. Y esto que les decía, de acuerdo a el origen que tengan, será su contenido, ¿sí? Entonces, si yo tengo de linfocitos B, traerán células o moléculas que van a estimular funciones inmunológicas, ¿sí? Si yo tengo un exosoma de otro estirpe celular, estimulará otras funciones celulares. Contienen algo muy importante, que es esto que se denomina microARN. Este microARN induce la supresión de expresión o escisión de ciertas proteínas, es decir, tienen una funcionalidad, bueno, todos sabemos lo que es el ARN y para qué funciona. Estos restos, estos micros ARN van a funcionar para esta misma situación, preservan y liberan este mismo microARN y transfieren ese microARN a las células receptoras, es decir, le están transfiriendo información para la producción o la no producción de ciertas proteínas, la producción o la escisión de ciertas proteínas, es decir, tienen cierta especificidad cuando estamos hablando de esto, ¿sí? Bien, depende de dónde provienen, vamos a tener distintos tipos de exosomas, depende del tamaño, depende del contenido, depende de los marcadores de membrana. Ahí les paso el cuadrito porque los veo que sacan fotos y yo lo tengo espaciado, entonces sacan una foto, sacan la otra. Ahí se lo puse completa la diapo. Entonces, depende de dónde vienen, ¿sí? Vamos a tener distintos tipos de exosomas. Depende de su tamaño, el tamaño también los caracteriza.
tienen cierto diámetro que tienen que cumplir, ¿sí?, para diferenciar lo que es un exosoma de otras microvesículas. El contenido que tienen, ¿sí?, los exosomas tienen, la característica principal es que van a tener contenido de microARN y restos de ADN, y eso nos va a señalizar las vías endosomales que necesitamos estimular. Y la membrana también tiene una bicapa lipídica, y esto es importante a la hora de hablar de cómo interactúan estos exosomas con su célula diana. Las células mesenquimales tienen el poder, o que como ya lo explicaron los que me antecedieron, que tienen esta capacidad de inmunomodulación. Los exosomas son liberados para la comunicación, precisamente son las vías de comunicación, y me ayudan en la absorción, en la secreción de distintas sustancias necesarias para la reparación, la regeneración, la reconstrucción, todo lo que ustedes quieran ponerle de nombre en medicina regenerativa a estas células. Con un microARN inmunomodulador en estas vesículas que se producen endoluminalmente, es decir, son vesículas que se producen dentro de la célula, que se liberan por exocitosis y que van a interactuar con su célula diana por distintos mecanismos. Estos exosomas que tienen esta membrana fosfolipídica, si yo lo quiero diferenciar, por ejemplo, de lo que es un liposoma, que también tiene membrana fosfolipídica, estos exosomas van a interactuar con las células por ejemplo, marcadores. Estos marcadores van a interactuar con la célula diana lo va a introducir a este exosoma y van a desencadenar esta respuesta. Pero también a veces esa interacción se da no solo de membrana a membrana, sino de membrana receptor, y a veces esa exosoma ingresa a una célula y la atraviesa sin liberar sustancia adentro. Miren, la entrega del contenido a través del exosoma se da por señalización mediada por receptores, por fusión directa o por internalización. Esa internalización, esa exosoma que ingresa a esa célula, puede liberar este contenido o puede hacer solamente usarlo de puente, una transcitosis, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que el exosoma active las células que yo necesito activar, no otras, ¿sí? Que yo active estas células y estos procesos que yo quiero estimular. Bueno, acá les dejé el esquemita de lo que ocurre. No tenemos láser. Bueno, a través de receptor, a través de la internalización o directamente lo usan como un puente. ¿Cuál es la diferencia entre los exosomas con células madre? Eso también es una pregunta que se hace mucho, ¿no? La diferencia está en que cuando yo hablo de células madre, que nosotros ahí tenemos las autólogas o las halogénicas, que lo explicó también muy bien la doctora hace un rato, las células madres cumplen con todas las características de una estructura celular, ¿sí? La célula madre depende, si yo estoy hablando de las autólogas, del estado de salud del paciente, ¿sí? Después, en un rato vamos a escuchar por allá a la doctora Leinado que va a hablar de esto, de la importancia de que ese paciente esté bien. Si yo tengo un paciente oxidado, un paciente inflamado, sus células madres están oxidadas, están inflamadas también. Entonces, la capacidad que yo tengo de respuesta con ese paciente va a ser menor que en un paciente que está óptimo, ¿sí? Yo optimicé primero al paciente. La concentración que voy a obtener, si yo estoy hablando de células madres halogénicas, yo sé cuántos millones de células estoy colocando. Pero si yo estoy hablando de células madres autólogas, no sé cuánto estoy colocando, ¿sí? Salvo que tenga un contador y esto y aquello, pero simplemente sabré el número y no la calidad. Necesito una infraestructura interesante para la producción de células madres, ya sean las autólogas y ni hablar de las halogénicas, ¿sí? Necesitamos un laboratorio, necesitamos otros procedimientos. Los exosomas llegan a nuestro consultorio en un vial, entonces nos ahorramos un montón de pasos. Llega con el número y la cantidad de exosomas que trae ese vial, es decir, yo sé la cantidad que le estoy colocando. Obviamente que su capacidad de estimulación regenerativa será diferente a que si yo coloco células madres, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Pero tengo una herramienta donde yo no necesito hacer un procedimiento con el paciente porque me llega el vial directamente, ya sea el liofilizado o el flow, y yo sé la cantidad que estoy colocando, exactamente porque viene contado en el laboratorio. Bien, ¿qué exosomas disponemos
en nuestro consultorio. Tenemos exosomas que son derivados de sangre de cordón umbilical, exosomas que van a ser purificados, que van a ser químicamente estabilizados, por así decirlo. Y los primeros que tenemos, que son los primeros con los que empezamos a trabajar, son estos exosomas, que eran los liofilizados, que venían 5 billones de exosomas por vial. Esos exosomas, que los mostró hoy también la doctora, vienen con un vial para reconstituirlo, y ese vial para reconstituirlo es un vial con ácido hialurónico, con oligoelementos, con aminoácidos, con oligopéptidos. Se podía hacer la reconstitución también con PRP, dependiendo del uso que le iba a dar. Después, ahora tenemos unos que son, yo voy a hablar de estos que son de estética, pero también tenemos otros que son para dolor y para traumatología. Y también tenemos los flow, que son los que vienen ya líquidos, que esos sí requieren cadena de frío, y esos vienen con 30 billones de exosomas. ¿Sí? O sea, estamos hablando ya de otros usos que le podemos dar. Estos liofilizados no se pueden utilizar endovenosos. Los flow sí se pueden utilizar endovenosos. ¿Tá? Cuando nosotros hablamos, yo voy a hablar un poquito de los usos que yo le doy a los liofilizados. En este caso, vamos a hablar un poquito de lo que es liofilizados en alopecia, por ejemplo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de alopecia, de caída capilar, estamos hablando de algunos procesos inflamatorios que van a inflamar el folículo piloso y van a hacer que se caiga, que tenga esa pérdida capilar. Cuando yo hablo de paciente que se le cae el pelo, las alopecias, ¿se acuerdan cuando fue la pandemia? Todos los pacientes que venían porque se les caía el pelo. Había pacientes que venían por estrés, pacientes que venían porque estaban comiendo muy mal, pacientes que venían porque se habían enfermado y tenían procesos inflamatorios y como secundarismo tenían esta alopecia. Entonces, estos procesos inflamatorios que se vieron y esa asociación de procesos inflamatorios del folículo piloso y la asociación con alopecia, nosotros los podemos estar tratando muy bien también con exosomas. ¿Por qué? Estos exosomas van a actuar, nosotros cuando tenemos este ciclo, digamos, de alopecia, este ciclo de estrés, lo que va a ocurrir es que el estrés va a generar un acortamiento en la fase de crecimiento del pelo y vamos a tener un folículo piloso inflamado, fase de crecimiento enlentecida, acortada, caída. Folículo vuelve a trabajar y de nuevo vamos a tener esta fase de acortamiento del folículo. Yo siempre cuando les explico a los pacientes esto, la mayoría somos argentinos, ¿no? Yo cuando les explico a los pacientes qué es lo que ocurre con este proceso, les digo, es como sos una pyme en Argentina, ¿no? Tenés una pyme en Argentina, hiciste una inversión, empezás a crecer en tu negocio, te suben los impuestos, te ponen otro impuesto. ¿Qué pasó? Tu negocio cae. Cuando más o menos te acomodás, de nuevo querés crecer, otro impuesto, ¿sí? O de nuevo devalúa el peso, de nuevo aumenta el dólar. Bueno, esto es lo que le ocurre al folículo piloso en estas situaciones, ¿sí? Es una pyme en Argentina. Para que se entienda el proceso de cómo ocurre y cómo los exosomas nos pueden ayudar en este proceso, porque el exosoma lo que va a hacer es una inmunomodulación de esta situación. Cuando nosotros hablamos de alopecia, nosotros vamos a tener ese folículo piloso que puede tener, depende del tipo de alopecia, yo estoy hablando de los tipos de fluido telógenos, digamos, ¿sí? Pero hay alopecias que están mediadas por procesos de citotoxicidad inmunológica, hay procesos que están mediados por alteraciones hormonales, ¿sí? Pero este tipo de alopecias, que es la que nos llega a nosotros normalmente, o que me llega a mí normalmente en el consultorio de estética, son pacientes que les ocurre esto, que hay procesos inflamatorios asociados. Cuando nosotros hablamos de proceso inflamatorio, después la doctora Leinado seguramente hablará muy bien de este tema, yo no estoy hablando del proceso inflamatorio que tengo una rodilla inflamada y necesito tomar un AINE. Estoy hablando de ese proceso inflamatorio crónico, subclínico, dado por distintas situaciones. Micronutrición, alteraciones de microbiota, estoy hablando de alteraciones hormonales, estoy hablando de alteraciones que tienen que ver con procesos crónicos a largo plazo, sostenidos en el tiempo y que me van a dar estos procesos inflamatorios subclínicos. Estos exosomas que nosotros vamos a trabajar van a actuar sobre folículos pilosos donde, como explicaba hoy la doctora cuando habló un poquito de lo que era la tecnología Giselle, nosotros vamos a tener
el folículo capilar con nichos con células madre. Los exosomas activan células madre, ¿sí? Entonces el exosoma en este caso lo que va a hacer es decirle a esta célula madre, che, la FIP acaba de subir un impuesto, a ver qué hacemos, tengo que subir la consulta, ¿sí? ¿Se entiende? Lo que va a hacer es esto, es darle una señalización para que estas células madres de este folículo piloso puedan adaptarse a esta nueva situación o puedan generar sus mecanismos adaptativos para contrarrestar este proceso en el que se ven envueltos. Vamos a avanzar un poquito acá, porque esto es más teoría. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a hacer la aplicación intralesional, es decir, cuero cabelludo en este caso, pero después yo les voy a mostrar algunos otros casos donde también podemos trabajar en otras funciones, es decir, donde haya proceso inflamatorio, puedo trabajar con exosomas. Intralesional, vamos a hacer un tratamiento revitalizante, en este caso yo lo utilizo con técnica de mesoterapia, me va a mejorar la comunicación entre estas células madres del folículo piloso, me van a activar la producción de factores de crecimiento de ciertas proteínas y eso me estimula la regeneración del folículo. A eso le puedo sumar todas las otras técnicas que yo conozco, o sea, puedo utilizar fotobiomodulación, puedo utilizar la mesoterapia clásica, debo utilizar y ver en ese paciente micronutrición, debo evaluar microbiota en ese paciente y también debo evaluar estado hormonal en ese paciente, ¿sí? Pero yo acá me estoy asegurando de estimular esas células madre para que ese proceso regenerativo y de recuperación sea sostenido en el tiempo. Porque si no el paciente dice, sí, hice un tratamiento, ¿a cuánto le pasa? El paciente dice, hice un tratamiento, me recuperé y a los 2 meses volví a estar igual que como estaba. No se sostiene en el tiempo porque no hubo un estímulo real a estas células madres o a estas del folículo que nosotros estamos buscando. Básicamente, cuando nosotros trabajamos con exosomas, hay varios estudios que hablan de esto, de que cuando se trabaja con exosomas en caída capilar, no tenemos efectos adversos y realmente los cambios son sostenidos en el tiempo. Se estimulan estas células madres del folículo. ¿Cuál sería un protocolo de exosomas habitualmente? Acá le tenemos a la doctora Silvina, que está haciendo, obviamente, en este paciente, haciendo una evaluación del folículo y de la caída capilar, que realmente no haya otra alteración. Se puede trabajar así. Yo normalmente hago esto en un paciente con alopecia. Utilizo, les decía que en la foto de aquel lado ustedes ven, vienen los exosomas, el liofilizado, con un frasquito del diluyente que es ácido hialurónico con oligopéptidos aminoácidos. Ese frasquito, cuando estoy hablando de capilar, normalmente yo no lo uso, le pongo PRP. Utilizo los factores de crecimiento autólogos más los exosomas. Y ese frasquito lo utilizo para mesoterapia facial, porque ¿qué tiene? Es una meso, hialurónico, oligopéptidos, aminoácidos. Lo puedo utilizar para otras funciones, ¿sí? Lo puedo utilizar a esos 2 frasquitos para rejuvenecimiento, sí, porque tengo exosomas más la meso clásica de medicina estética, ¿sí? Algunos ejemplos en pacientes, por ejemplo, este es un paciente que había hecho trasplante capilar. ¿Puede utilizar después técnicas de medicina regenerativa sobre un trasplante capilar? Claro. Porque ¿qué voy a estar haciendo? Estimulando ese folículo que fue trasplantado. También le voy a estar dando abono a ese folículo. Lo puedo hacer, estos son pacientes de la doctora Silvina. Pacientes que no tienen un trasplante capilar, utilizo exosomas. ¿Puedo combinarlo con tecnología Giselle? También, perfectamente. O sea, ¿qué hace la tecnología Giselle en un paciente capilar? Sacamos folículo, separamos esas células madre que están en la papila y eso es lo que introducimos al paciente. Le estamos introduciendo células madre autóloga con tecnología Giselle. A eso le puedo sumar exosomas, claramente. ¿Qué voy a tener? Un resultado potenciado, ¿sí? Puedo combinar, bueno, acá tengo otros 2 pacientes. Este de acá es el paciente de la doctora Silvina, el de allá es un paciente mío. Exosomas también. ¿Lo puedo combinar con la mesoterapia clásica? ¿Puedo darle dutasteride? Sí, por supuesto. ¿Puedo darle por vía oral toda la suplementación? Debo dársela. ¿Tengo que evaluar microbiota capilar y sistémica? Claramente que sí. Es decir, puedo ir combinando con las distintas. No son excluyentes, al contrario.
puedo sinergiar tratamientos y puedo sinergiar resultados combinando estos tratamientos. Pero no solamente, bueno, yo lo utilizo mucho también con fotobiomodulación. No solamente para el uso capilar, esto es otro paciente mío, también con exosomas y dutasteride en este paciente. Empecé a trabajar con un médico, que no sé si está hoy acá, que hace urogineco. Entonces me dice, ¿podemos utilizar exosomas también en urogineco? Y el doctor Jorge Elías después va a contar exactamente si se puede trabajar. Este paciente era una paciente con muchos antecedentes ginecológicos, con muchos antecedentes uroginecológicos, y el motivo de consulta en este momento era porque el paciente estaba con dispareunia. Entonces, ¿qué hicimos? Exosomas liofilizados locales con PRP. Mejoría muy interesante en la paciente. O sea, la paciente llama y me dice, ¿cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? Le digo, háblalo con el gineco y vemos cómo lo hacemos. Pero exosomas que hacen este efecto de regeneración y de reparación de todos los sistemas, no solamente a nivel estético facial, también lo podemos hacer a nivel capilar, también este paciente, por ejemplo, acá, y usos en neurología. En neurología, no sé, los que han escuchado o nos han visitado en algunos de otros simposios me han escuchado a mí hablar de casos puntuales de neuro. En este paciente, que me permitió subir su foto y todo, yo tengo experiencia en neuro, no soy neuro, tengo experiencia en neuro por un caso puntual, y después me llegan muchos pacientes en el consultorio post-COVID. Yo trabajé en la pandemia en COVID y después me quedé con un consultorio post-COVID. Entonces me llegan algunos pacientes así. Este paciente es un paciente que en julio del 2021 debutó su COVID, debutó con un ACV isquémico, con injuria miocárdica, o sea, un paciente sin ningún antecedente, sano, COVID, que debuta con esto y queda con estas secuelas. Llega a mi consultorio por post-COVID 2 años después y me dice, vengo porque me dijeron que hay medicina regenerativa para esto. Obviamente yo no puedo prometer resultados, no puedo garantizar resultados, pero sí puedo decirle a este paciente que podemos utilizar algunas de estas herramientas de medicina regenerativa para ayudarlos en su sintomatología. Puntualmente a él lo que le molestaba mucho era la asimetría que tenía a nivel facial y tiene alteraciones en la motricidad del miembro superior y del miembro inferior. En este paciente, ¿qué hicimos? Flow, exosomas, los líquidos, ¿sí? Y lo hicimos endovenoso en este paciente. ¿Qué refiere el paciente? Me siento mejor, me siento con más energía, me siento con más ganas, me siento bien. No es que hay una mejora en la escala de su daño neurológico, pero el paciente se siente mejor. Alguien me dijo por ahí, bueno, ¿será efecto placebo? Puede ser, pero no hay que menospreciar también el efecto placebo, ¿sí? En un paciente que se siente mal, un paciente que era sano y que hoy tiene una, según la escala que hicieron ahora de la evaluación de su discapacidad, una discapacidad del 80%. ¿Sí? Entonces tampoco hay que menospreciar eso. Paciente que en el próximo simposio seguramente les contaré el caso con todas las letras. Tengo otro paciente con diagnóstico de ELA, también un paciente de 61 años, sanos, deportista, empieza con... esto que voy a decir lo digo como un dato, no estoy diciendo nada, simplemente este dato, un mes después de vacunación COVID, empieza con esta sintomatología, empieza con paresias y parestesias en miembro inferior y unos meses después se llega al diagnóstico de ELA. Paciente que yo viví muchos años en el sur, sigo yendo una vez al mes al sur a atender, este paciente es del sur, a los que vivimos en el sur nos queda más cerca Chile que Argentina, entonces un paciente que se cruza a Chile y realizó tratamiento, vino a consultarme y se cruzó a Chile y empezó a hacer tratamiento de medicina regenerativa en Chile con células madres halogénicas. Hicieron una primera sesión con 70 millones de células madres más sueroterapia, una segunda sesión de 140 millones de células madres más sueroterapia y hoy está conmigo haciendo sueroterapia
un poco de medicina biológica, ¿sí? No sé si hay alguien acá que haga medicina biológica, pero medicina biológica es, estamos trabajando con un laboratorio alemán y trabajando con alguna medicación homeopatizada para tratar de estimular ciertas funciones. Bueno, ubiquinol, coenzima, esto todos sabemos de qué se trata, cerebro suisse y espascuprel. Espascuprel es una medicación biológica para trabajar con él. ¿Y con el que hice? También flow. ¿Sí? Entonces hicimos sueroterapia y un flow endovenoso. Eso es hasta donde vamos ahora. Lo llamé ahora y le pedí permiso para presentar su caso. Entonces le digo, contame cómo estás. Entonces me dice, mira, yo sé, obviamente sabiendo que esto es un proceso degenerativo, crónico, que yo no tengo herramientas para decirle, mira, vamos a solucionar algo. Pero ¿qué me dice el paciente? Yo tengo un agotamiento habitual siempre, pero el día que yo me hago el suero, la sueroterapia con vitaminas, yo me siento mejor. Esta vez que hicimos el suero más el flow, yo me sentí ostensiblemente mejor, ¿sí? Entonces, también es un paciente que está en estudio, se los cuento qué estoy haciendo y qué estoy trabajando, pero se los cuento seguramente próxima simposio estaremos contando un poco más de este paciente. Paciente joven, esta paciente, el año pasado yo en el simposio presenté mi caso y esta paciente lo vio en el canal de YouTube buscando respuestas y llegó a mí así, por haber visto mi caso. Paciente que en el 2020 hace una parálisis facial después de un episodio de estrés. Paciente que estas dos primeras fotos son con un mes de diferencia, o sea, en agosto y en septiembre. Paciente que muy joven y que ella, su característica era su sonrisa, entonces me decía, yo ahora me veo en el espejo y veo que me cortaron la sonrisa. Entonces llega, en ese momento cuando ella llega, ya había pasado casi 2 años de esta parálisis facial, llega, empezamos a trabajar con el protocolo que yo les conté el año pasado que hacía, que era PRP, Traumel. Empecé con exosomas liofilizados también en ella, con la desventaja, por así decirlo, que a los 5 meses de estar haciendo tratamientos conmigo quedé embarazada. Entonces dejé de utilizar flow, solamente seguimos trabajando con PRP porque ella quería seguir haciendo algo. Entonces seguimos haciendo PRP. Nació Ana antes de ayer, que es su hija, ¿sí? Y lo que hicimos fue ese cordón umbilical, lo separamos, está ahora en un centro donde se está haciendo el cultivo, la expansión y en 3 meses vamos a trabajar con las células de madre del cordón de su hija para esta paciente, para ella misma. Y fuimos trabajando durante todo este año, al principio con toda la batería que tenía de medicina regenerativa, los últimos 9 meses solamente con PRP. Trabajamos también, ella, una de las cosas que más le molestaban era el conducto de Stenon, que lo tenía súper inflamado y que ella se lo mordía normalmente y le dolía, le molestaba, así que también puse el liofilizado ahí, o sea, utilicé sobre el conducto el liofilizado y así está hoy. Esa foto de allá, la última, esa me la mandó ayer para poder subirla a la presentación, ¿sí? Foto del día que tuvo la parálisis facial, foto de hoy, está feliz y está sumamente esperanzada, esperando el cultivo de las células de cordón de su bebé que nació ahora hace poquito para poder hacer la aplicación. Fíjense la sonrisa, cómo mejoró muchísimo. Bueno, pacientes con otras dermatosis inflamatorias donde también utilizamos exosomas, en este caso los liofilizados. Yo ahí en este tipo de pacientes sí trabajo con el diluyente también, porque el diluyente al tener tanto contenido de ácido hialurónico me mejora mucho la hidratación y muchas veces la hidratación en estos pacientes es lo que esa piel va a mejorar solo mejorando ese proceso esa deshidratación. Pacientes con otras dermatosis, como por ejemplo con rosácea, si bien los exosomas tienen poder angiogénico, esta es otra paciente que, estas son las fotos primeras y estas son las fotos segundas, del después. Esta es una paciente que tuvo un accidente y en ese accidente tuvo una lesión muscular del frontal y tuvo una lesión también neurológica. Empezamos a trabajar ella me va a ver para hacerse toxina en realidad, para corregir la simetría y yo le propongo empezar a trabajar con exosomas, lleva 3 sesiones de exosomas y
con PRP en esta paciente, ¿sí? También con una mejoría en cuanto a la estética y en cuanto a la movilidad, ¿sí? Vamos a avanzar. Esta es una paciente que tiene una agenesia de uno de los oculomotores. Paciente que llegó, que trabajamos con exosomas también, y es una paciente que aparte ponemos hilos. Entonces yo levanto con hilos tensores, pero no me alcanza, necesito también estimular. Obviamente hay una agenesia, no voy a hacer crecer un músculo donde no lo hay, pero sí voy a fortalecer los otros que son los compensadores. Esta es otra paciente que también había tenido un accidente y empezó a tener una simetría en el párpado, ¿sí? Ella pensó, se me cae el párpado, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? No sé si ustedes alcanzan a ver, esta sería la foto del antes, estas serían las fotos del después. Nosotros lo que hicimos fue trabajar también con PRP, con exosomas en esta paciente, le puse un hilo también, por eso ven que de aquel lado la levanto un poquito más, pero si ustedes alcanzan a ver acá, la diferencia entre este párpado pre y el párpado post, la caída, ¿sí?, de esta flacidez que había acá, que sí, tiene que ver con el hilo, pero el hilo, ¿cuánto dura? Un tiempito. Entonces necesito estimular o lograr un estímulo en esta paciente para mejorar su biomecánica a nivel oculomotor, ¿sí? Ahí estamos, creo que no tenía más nada. Bueno, básicamente contarles un poquito de qué se tratan los exosomas, cuáles son las aplicaciones, tenemos múltiples aplicaciones y desde el punto de vista estético nosotros podemos trabajar con nuestros pacientes, pero la estética, yo siempre repito esto, la Organización Mundial de la Salud define la salud como el completo bienestar biopsicosocial de un paciente. Si un paciente tiene un inesteticismo que le impide el completo bienestar biopsicosocial, ese paciente no está en la definición técnica de salud, ¿sí? Y nosotros, por suerte, tenemos muchas herramientas hoy para poder ayudar también a nuestros pacientes. Gracias.